Estamos en entrevistas históricas y hoy nos toca hablar sobre Mijaíl Bakunin. Fue uno de los filósofos más importantes del siglo XIX y es considerado como el padre del anarquismo. Ahora vamos a proceder a las preguntas. Buenos días, señor Bakunin. Buenos días, señor Carratalá. ¿Filósofo fue su vocación desde el principio o fue otra? Realmente sí, pero mis padres no lo aceptaron. Mis primeros años de estudios los realicé en la Universidad de Artillería y fui nombrado años después subalterno de la Guardia Imperial Rusa, donde realicé servicios. Mis padres querían que siguiera con los estudios militares, pero yo siempre quise estudiar la filosofía. Años después escapé para realizarlo a Moscú. ¿Y en qué filósofos te has basado para elaborar tus tesis? Principalmente me basé en la filosofía de Kant, que esto me llevó años después a estudiar filósofos como Fichte o Engels. Muy bien. Explícame cuáles fueron tus primeros pasos hacia el movimiento socialista. Si no recuerdo mal, sobre 1842 viajé a Alemania, donde me ubiqué en Berlín. Me encontré con varios cabecillas del movimiento socialista, donde realicé varios estudios junto a ellos. Años más tarde viajé a París, donde conocí a Proudhon y a George Sand, donde tuve la oportunidad de conocer a varios exiliados polacos. Siempre has sido un filósofo polémico. Cosas como estas te llevaron a ser expulsado de Francia. ¿Podrías explicarnos un poco cuál es la razón de esta? Sí, residí unos años en Francia, donde participé en movimientos socialistas y el gobierno ruso me ordenó regresar. Ya si no hacía esto, tendría la consecuencia de perder todas mis propiedades. Casi fue. Años más tarde regresé a Francia, donde publiqué una proclama contra Rusia. Debido a esto, fui expulsado de Francia. Después de la expulsión de Francia, participaste en varias revueltas y acabaste condenado a cadena perpetua en Rusia, donde más tarde conseguiste escapar. ¿Cómo fue tu estancia en la cárcel? La cárcel ha sido buena para mí. Me ha dado tiempo libre y el hábito de reflexión. Y por decirlo así, ha consolidado mi espíritu, pero no ha cambiado ninguno de mis viejos sentimientos. Por el contrario, los he hecho más absolutos, más ardientes que antes. En lo sucesivo, todo lo que quede de mi vida se resume en una palabra: libertad. Al escapar de la cárcel, viajaste por Asia y América, hasta luego llegar a Europa, donde el resto de tu vida residiste en Suiza. En 1868 fundaste la Alianza Internacional de la Democracia Socialista. ¿Cuáles fueron las doctrinas básicas de esta reforma? Así es, Carratalá. Tuve unos años un poco locos, pero me centré en las reformas básicas de mi doctrina, que se basaron en la supresión de los estados nacionales, la formación de federaciones constitucionales por libres asociaciones agrícolas o industriales, la abolición de clases sociales o de la herencia, la igualdad de los sexos y la organización de los obreros al margen de los partidos políticos. Muy bien. ¿Y ahora nos podrías explicar por qué se rechazó esta reforma? Es tan sencillo como breve la respuesta a tu pregunta. Se rechazó porque se trataba de una organización internacional y solo nos admitían en organizaciones nacionales. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de tu ideología. Como has dicho anteriormente, trabajaste con Proudhon. ¿Qué características os diferencian? Realmente, Proudhon se fijó básicamente en filósofos como Voltaire o Diderot, incluso en empiristas ingleses. Seguramente coincidiremos en que el anarquismo supone una sociedad libre, sin necesidad de gobierno ni autoridad, cuyo centro de gravedad se sitúa en el trabajo, factores de producción, sus medios y su distribución. Pero realmente yo pienso que para llegar a esta situación deberíamos destruir el Estado, comenzar por ahí. No pienso que Proudhon piense igual que yo. Y para acabar esta entrevista, vamos a hablar de uno de los detractores de tu pensamiento, Karl Marx. ¿Cuáles serían vuestras diferencias? Realmente si esta entrevista se la hubieras hecho
al señor Karl Marx, te hubiera respondido que democráticamente deberíamos llegar al Estado para a partir de ahí requerir el poder. No pienso que sea así. El Estado nunca dará este permiso. Deberíamos de llegar al poder del Estado desde una abolición. Seguramente desde los puntos llegaremos a la igualdad, pero no tenemos que ser borregos del mismo rebaño. Pertenecemos a nosotros mismos, somos libres, que hoy en día es lo que nos representa. Muchas gracias, Mijail Bakunin, por ofrecernos esta entrevista. Nos despedimos aquí. ¿Algunas palabras antes de despedirnos? Pues hasta luego, Carrotela. Solo decir que te acuerdes. La uniformidad es muerte y la diversidad es vida. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mijail Bakunin, y volveremos con otra entrevista dentro de un par de semanas. Buenas tardes.